Pero vamos a escuchar el mensaje de este día, de esta mañana, se llama Bajo Presión. Bajo Presión. Cuando yo estaba investigando acerca ahorita le voy a decir por qué le titulé Bajo Presión, estaba yo revisando y se daría una introducción fantástica de física. Porque solamente por abrir una Coca-Cola de lata, ya dije el refresco. Bueno, por abrir un refresco de lata, cuando usted hace es la presión que ejerce el gas sobre el líquido. Y me acordé que un día en un lugar estaban haciendo un ejercicio acerca también de una cerveza de lata, también igual, ¿no? Que hasta sale la espuma y pensaba yo, ¿en cuántas cosas usted recuerda que en el uso diario se maneja la presión? Como un tanque de gas, bueno, los medidores, cuando la llanta, cuando usted le coloca aire, y que sabe usted que si no maneja bien la presión, la llanta puede reventar, incluso cuando uno viaja en carretera. La presión, pero la presión también en la salud de las personas. ¿Sí he escuchado baja presión, alta presión? Que hasta el momento yo todavía no distingo bien, ¿eh? Que dicen, oye, se me bajó la presión, pero ¿cuáles son los síntomas? No sé. Se te bajó la presión, ¿qué me tomo? ¿Qué le dicen? Ya sabes, ¿sí o no? ¿Por qué? Se te bajó la presión. Pero la presión es algo inevitable. También hablaban de la presión que ejerce un cuerpo solamente por la presión atmosférica. Le digo que, bueno, es una plática nada más introductoria porque cuando yo le titulé a este mensaje Bajo Presión, el título de la Biblia realmente dice en el horno de fuego. Y uno quisiera evitar la presión, pero es inevitable. La presión la tiene que vivir uno. La vivió el Señor Jesús, ¿está de acuerdo? Él es yo creo que el máximo ejemplo en el momento de la crucifixión. Aunque siempre vivió bajo presión, desde que estaba en el vientre de su madre. Recuerde que cuando él iba a nacer y María le dijo a José que iba a ser mamá, él pensó dejarla. ¿Recuerda que dice así la Escritura? Y se le apareció un ángel y le dijo, no la dejes. Pero él, obviamente, no le generó un conflicto. A él le generó un conflicto. ¿Cómo? ¿Cómo que vas a ser mamá? ¿Cómo? Y su vida fue así. Conforme fue creciendo, empezó a enfrentar la presión. En el Evangelio de Juan también habla de que sus hermanos no creían en él y lo confrontaron. Si de verdad quieres darte a conocer, desciende ahora. Había una fiesta y no les hizo caso. La presión la ejerció al final en la crucifixión. Él vivió una presión que algunos han dicho, yo lo pensé en algún momento. Qué difícil hubiera sido cuando Pilato le dijo, está en mis manos librarte. ¿Y qué le hubiese costado decir, como decimos hoy, una mentira piadosa? ¿No hubiera sido más fácil? Yo digo que no soy, al fin que Dios sabe que mentí, pero Él sabe por qué, que Él dijera así. Es más, como algunos dicen, papito chulo, tú sabes que yo te quiero, eres mi papito. ¿No has visto que hasta son como melosos, así como melosas, como, ay, Diosito sabe que yo lo quiero mucho, mi papito que siempre está aquí, pero en realidad eso se convierte a veces en una vestidura de religiosidad. No queremos enfrentar la presión, pero la presión es igual que el fuego. Cuando empiezas a ejercer presión en una persona, de hecho, hay empresas, hay empresas que los puestos los manejan bajo presión y te dicen, pero el puesto se te puede conceder, pero es bajo presión. O sea, tienes que saber que vas a trabajar bajo presión. Y bueno, yo laboré en una empresa donde me tocó trabajar bajo presión y me tocaba ver a la gente llorar. Bueno, la empresa donde yo manejaba, pues el departamento era a veces de mucha presión y a veces las personas, pues me tocó trabajar con dos compañeras que a veces se ponían a llorar. Y usted no puede decir, oye, yo soy cristiano, a mí háblame bien. No puedes, ¿o sí? Porque
Tampoco puedes agarrar y decir al lado al chofer que va al lado de ti, que de repente le vale, le importa y te avienta el coche y, oye, soy cristiano, a mí no me avientes el coche. No va a ser así, ¿sí o no? En el ámbito que te guste, por favor, pon el contexto que a ti te guste, el que quieras. Y verás que no existe esa parte donde dice, no, es que yo no le voy a hacer, no, o sea, te vamos a tratar con pincitas porque tú ya eres cristiano y tú eres, al contrario. Normalmente, si eres un buen cristiano, vas a vivir presión. Y la presión, obviamente, ¿qué va a hacer? Va a aflorar tu carácter. La presión va a dejar ver quién eres tú. No solamente se vive la presión bajo los amigos, vecinos, compañeros, profesores de escuela, maestros de la universidad, jefes de trabajo, negociantes, se vive la presión incluso en la misma casa. Es ahí donde se vive una de las presiones más fuertes. En la pura familia. Con exactamente el hijo o la hija que se parece más a ti. ¿Sí o no? No necesitas más demonio. Porque no se trata de algo diabólico, se trata de algo humano, normal. ¿Con quién es con quien más chocas? Con el que más se parece a ti. ¿No es verdad? ¿Nunca les ha pasado que te toque gente que dice, ¿por qué siempre me toca alguien así? ¿Nunca les ha pasado? A mí también. Bueno, yo tenía un caso, a mí siempre me tocaba un jefe prepotente. Siempre, les puedo dar así mi listita de prepotentes. Había algo que Dios quería tratar conmigo. Había algo que Él me quería enseñar. Le vuelvo a decir, bajo presión podemos entrar en el capítulo 3 de Daniel, sobre todo a unos 4 semanas de la resistencia. Así se llama la convención de jóvenes que se van a celebrar en 4 semanas. Y espero que aquí estén los más galludos y los que todavía ni siquiera conocen a Dios. Que no falte nadie. Porque en el capítulo 3 de Daniel, si usted me sigue, se encuentra la historia ellos se encuentran, sería bueno mencionarles que se encuentran en un país que no era el de ellos, Babilonia, junto a creencias que no era como la de ellos, eran dominados, de hecho ellos fueron llevados en cautiverio, fueron llevados para ser, en el caso de ellos, eran eunucos, pero después Dios les dio gracia y los colocaron en una posición de privilegio, pero es inevitable, tiene que venir la presión. Y dice, el rey Nabucodonosor, que parece ser, no entendía las lecciones que Dios quería darle, se hizo una estatua. ¿Usted me va siguiendo? Y quisiera resumirlo. Y él va a dar un edicto donde dice, toda la gente que vea esa estatua se tiene que inclinar y adorarla. Entonces, cuando manda a los emisarios y junta a todas las personas, vean el verso 4, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándense a todos los pueblos, naciones y lenguas, que al oír, y aquí entra la segunda presión que veo hoy. Le vuelvo a decir, el primero, si le queremos poner un título, la primera presión, el ídolo que él hace, es que él creía que era tan bueno, es que él creía que había logrado tanto, era un conquistador. En aquel momento Babilonia se convirtió en un gran imperio. Y entonces él se manda a hacer una estatua. Y yo veo cómo empieza la presión social. La primera presión que la vas a vivir es una presión social. Estamos a 4 semanas de que se publique o se exhiba la película Sonidos de Libertad. No se la pierdan. Y hace unas semanas cuando yo estaba con ustedes les dije, me llamó mucho la atención, porque ahora usted va a ver cómo circula lo que ha causado esta película. Pero como unas de las instituciones más importantes se opusieron a la promoción de ella, instituciones que trabajan con los niños,
que tienen un paquete de diversiones y que deberían de haber promovido, puesto que se protege la libertad de los niños, se pelea en defensa de ellos, de que no sean el centro del tráfico, etcétera, etcétera. Y durante casi 10 años no permitieron que saliera la película. Bueno, que hoy usamos como aplicación, que a muchos les gusta mucho. Hace 8 días oí que la mencionaron. En la de mujeres. Sí, yo, usted, sí sabía, yo sí me acuerdo, pero ¿se acuerdan que dijo? Y tampoco se prestó, y tampoco se han prestado para poderle dar difusión, porque no quieren enemigos, porque no quieren presión social, porque no quieren que sean atacados, porque no quieren que los tomen a mal, que los echen a mal. Pero ¿quién está en contra? Y mis respetos, obviamente, para lo que hoy está sucediendo. La presión social la vas a vivir desde un vecino, escúchame bien, desde que alguien te dice, ¿sabes qué? O sea, no sabes qué, no me caes bien, me caes mal, me molestas, ¿qué te he hecho? No queremos vivir presión sentimental porque de repente, la persona que me gusta, si se entera que yo conozco a Jesús o sigo a Jesús, me va a tachar de, no sé, de fanático. La gente que de repente decide ya no invitarte a sus reuniones. Se vive presión social en muchas formas. Y yo realmente, yo les he platicado que me daba risa porque en una ocasión mi papá organizaba un evento de final de año donde contrataba a los grupos más famosos de aquel tiempo, que eran muy buenos, con el sindicato un sindicato, mejor, ¿para qué le digo cuál? En el hotel, en un salón de fiestas que está en la del Valle, que era para 500 personas. Y mi papá había terminado el evento, mi papá ya había decidido ya no tomar, él ya no quería beber. Su papá murió de alcoholismo cuando él tenía 8 años, mi papá estuvo muy mal en ese tiempo, y entonces mi papá dijo, yo ya no quiero tomar, ya no quiero beber. Entonces a la despedida de toda la gente, cuando alguien iba saliendo, él les cambiaba el vaso, porque los vasos eran pues de lugar, y les cambiaba por un vaso de desechable. Entonces se encontró con un compañero que lo conoció muy bien, que era su compadre, y le dijo, ¿qué pasó, Pedrito? Échate esta conmigo. Dijo, no, ya se acabó, mira, ya, gracias a Dios, ya me ayudó a salir de esto. ¿Ves cuántos años llevo en esto? Y dijo, ¿cómo crees? No, en serio. Entonces agarró la copa, el vaso, y se lo puso en la cabeza y dice, o te la tomas o te la vacío en la cabeza. Yo joven, y estaba hablando de mi papá, y mi papá también era muy bueno para los golpes. Ya dije, que se la vacíe, ahorita se va a armar. Me paré al lado de mi papá. Y entonces agarré, ¿te la tomas o te la vacío? Y mi papá, vacíamela. Y se la vacié en la cabeza, poco a poco. Y yo estaba viendo a mi papá, a ver a qué hora se paraba y le golpeaba y entonces cuando veo que no se defiende, y yo empiezo a llorar de coraje. Pero ¿cómo voy a echar a perder lo que mi papá está haciendo? Y mi papá, ¿saben qué hizo? Se empezó a reír. Mi papá se empezó a reír. Empezó a mirarle y se empezó a reír. Ya, sí. Ahí te ves, Pedrito. Y yo me super enojé. Llegamos a la casa. ¿Por qué no te defendiste, papá? Y me dijo mi papá, hijo, ya somos cristianos. Se los confieso. Cuando recién empezamos a conocer a Jesús, cambió más mi papá en esa área que yo. Existe una presión, ¿me escuchó? Existe una presión en todos los sentidos y no la queremos vivir. Pero él vivió, y aquí viene la otra parte donde dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey ha edificado. A ver, entremos en un segundo punto que normalmente no mencionamos, pero que veo que batalla mucho la gente, el área de la música.
que la gente batalla mucho con ese rollo. Hace poquito circuló un video de uno de los bateristas de Luis Miguel, ahorita que se ha hecho muy popular, Álvaro López. Y cuando lo entrevistan dice, pero ¿por qué dejaste de tocar con él? Y él cuenta, dice, yo me llevé muy bien con él es una gran persona, pero yo llevaba una vida, me atascaba en el vicio. Así que un día me llevaron a un lugar donde se hablaban de Jesús. Por primera vez estaba yo ahí sentado en un lugar, y no solo él, el otro también que ha sido su compositor, Kiko Ciprián, ¿se llama así? Escúchenlo. Y cuando él está ahí tocando, él dice, yo llegué a mi casa y dije, ya no quiero esta vida. Yo ya no quiero esta vida. Así que renuncié. ¿Cómo crees? Estás loco. Mira, imagínate cuánto músico quisiera tocar con él. Dice, yo no quiero esa vida. Y nunca había sentido lo que he experimentado por primera vez en ese lugar. Así que dice, yo siendo muy joven, ese día llegaba mi papá para entrar y venía en su vehículo, le abrí las puertas y mi papá estaba furioso. ¿Por qué dejaste ese trabajo? Entonces se bajó su papá y le dijo, de eso no vas a pasar, de abre puertas, escúchamelo bien, nunca vas a pasar, de eso vas a servir nada más. Uno de los mejores bateristas que hay, Álvaro López, ¿lo puede buscar? Lo puede incluso seguir, es un gran muchacho. Bueno, ahora ya se hizo un adulto, pero... Y en esa entrevista le están diciendo, ¿pero cómo crees? Dijo, hoy mis hijos, tengo un hijo que lo invitaron acá en Estados Unidos en un grupazo, es un músico espectacular. Y le dijeron, estamos aquí esperándote, le dijo su hijo, ¿sabes qué, papá? Yo quiero imitar tus pasos. Yo quiero seguir a Jesús como tú lo sigues y yo quiero tocarle a Él porque no hay nadie mejor que Él al cual yo le pudiera tocar. Si quiere aplaudirle a Dios, apláudale fuerte. A Dios, que cambia vidas, que cambia corazones. Yo no pierdo la esperanza. Mire, el mensaje no tiene que ver con este artista, pero yo no pierdo la esperanza que un día este muchacho le entregue su vida a Jesús. Yo no pierdo la esperanza. Yo recuerdo que un día estaba viendo un concierto hace años y yo me acuerdo, estaba yo muy joven todavía y me acuerdo que me apagamos la televisión, estaba en la televisión y no sé por qué tuve una sensación de orar por él. Sentí una tristeza y lloraba como si lo conociera, yo no lo conozco. Y un día esas personas conocerán a Jesús y llenará su vida porque creo que viven bajo una presión terrible. El hecho es que cuando habla de los tamboriles, la zampoña y todo instrumento de música, usted no se olvide que la música, cuando fue creado el gran ángel, el querubín protector llamado también Luz Bella, que después se convirtió en Satanás, dice, las flautas y los tamboriles fueron preparados para ti en el día de tu creación. Y obviamente la presión que ejerce también musical, hablando por este tema, porque creo que una de las cosas que vivimos es la presión musical. A veces me han dicho, oiga, ¿usted qué oye? Miren, yo escucho o puedo oír cualquier tipo de música, pero un solo mensaje escogí, el que tiene que ver con Jesús. Y hay hip hop y hay de todo tipo de música. Porque la música no la creó el diablo, la música la creó Dios, ¿sabía usted? Y la creó en el cielo. La música es espiritual y se ha descubierto el efecto que tiene la música sobre la vida de una persona cuando está en su gestación. Han hecho un estudio acerca de lo que puede producir la música en un bebé mientras el bebé se está formando en el vientre de la madre. Han hecho un estudio de lo que puede provocar la música simplemente en una planta. Cuando han puesto música de un tipo y música de otro tipo. Y han hecho un estudio acerca de cuántas personas hay que a los 27 años acabaron con su vida. Y cómo después de haber acabado una pieza musical fueron y se colgaron. Porque la música tiene un efecto en las personas. En nosotros como seres humanos, la música tiene un efecto. Y la música te puede transportar a un lugar sin estar en él. Cierras tus ojos y oyes la lluvia. ¿Qué es eso?
¿Sí está lloviendo? Ay, sí. Gracias por el ejemplo, Señor. Tú cierras los ojos y escuchas esto. Si hubiera sido una grabación y tú te trasladas y tú empiezas a mirar lo que estás escuchando. Y si colocaran una música tipo playa, tú te sentirías la sensación exacta de estar allí. Así que la música había sido preparada, había tensión, pero hoy la música está provocando algo en las personas. Hoy la música está provocando algo en los seres humanos. Hoy la música en la gente más pequeña está llevándola a actuar de tal o cual manera. Había una presión. Y el máximo ídolo, la imagen que Nabucodonosor había edificado, ¿sabe cómo se llama? Yo. Usted diga conmigo yo. Esa es la imagen más grande. La imagen del egoísmo. La imagen de que dice, yo no me arrepiento de nada, de nada. Cuando yo escucho eso digo, wow. Yo no me arrepiento de nada y nunca te arrepientas de nada. No, eso por favor, no lo tome como parte de mi mensaje. Cuando una persona dice, no importa lo que yo haya hecho, no importa lo que haya vivido, no me arrepiento de nada. ¿Sabe lo que está diciendo? Que hay un ídolo muy grande en su vida que se llama yo. Así que con esa gran amenaza fueron acusados estas personas, Sadrac, Mesach y Abed-nego. Y entonces dijeron al rey en el verso 10, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de todo instrumento musical y no se poste, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí hay una exhortación porque en realidad lo que hay hoy es muy pocos testimonios. A mí me sorprende cuando de repente la gente ya sale de aquí o sale de su reunión de una célula y se parece tanto a la gente que no conoce a Dios y no le importa, no tiene principios, con tal de que no le excluyan, con tal de que no le digan nada, con tal de que no le importa, se vuelve igual. Y miren lo que dijeron ellos en el verso 12. Hay unos varones judíos que pusiste sobre los negocios de la provincia, Sadrac, Mesach y Abed-nego. Ellos no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey se enojó tanto que los mandó a traer. Y les amenazó que serían echados en el horno de fuego si ellos no cambiaban de decisión. Si tú no vives, no sientes una presión, es porque seguramente tú todavía no te decides a vivir una vida completamente diferente. Donde hayas dejado tu vida atrás, donde te hayas decidido cambiar de verdad, donde hayas decidido ser diferente como la gente. Hace rato yo les preguntaba a la gente, a las que estaban conmigo, ¿han puesto ustedes atención en el siguiente verso 16? Vea, esta es la declaración que ellos hicieron. Sadrac, Mesach y Abed-nego respondieron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Estos son convicciones. Estas son convicciones donde tú no te dejas amenazar, o sea, donde alguien no te chantajea. No, si no te dejo, si no ya no me vuelves a ver. Como quieras. Yo puedo vivir sin todo menos sin Dios. Yo puedo vivir sin todo menos sin Dios. Y les quiero decir que este tipo de chantajes se viven. Entonces, recuerden que yo he comentado cuando mi mamá recién empezaba a venir a Jesucristo. O sea, en algún momento mi papá ejerció una presión también. Pero cada quien tiene que decidir cuál va a ser la vida que quiere vivir. Nunca podrás ver el impacto que puede provocar Dios a través de una persona si tú no te decides hacer de una sola cara. Si tú tienes varias caras, una careta para los que son de una forma y otra para los que son de esta forma y otra para los del trabajo y otra para los compañeros de la escuela y otra para un cierto tipo de gente, vas y te pierdes en las fiestas de ellos al igual que ellos. Jamás podrás provocar un impacto.
tu vida será tan parecida a los que viven en la oscuridad que nunca podrás lograr nada. Si tú te determinas a vivir bajo esa convicción de no me importa, no me importa, o sea, es posible que en este momento pueda parecer que pierdo una amistad. Es posible que puede ser que en este momento, no sé si le conté que recién nos habíamos casado, nos fuimos a vivir con mi suegra. Pues mi suegra tenía el argumento de que ella estaba sola y que nunca estaba en la casa. Entonces dijo, vénganse conmigo, yo estoy siempre sola. Pero yo no sabía que esa casa era propiedad de su hermano. Y su hermano estaba completamente en contra de los cristianos. Así que un día llegó el Señor y dijo, a ver, ¿tú qué? ¿Qué haces aquí? Me empezó a reclamar a mí, yo no lo conocía. Además el Señor tenía polio en una pierna. O sea, te merecía un respeto más, ¿no? Yo joven, el grande. Y al rato me vas a pintar una planta de mota aquí en la pared, ¿verdad? Y yo me quedé así como, ¿qué onda con él? Pero de la impotencia primero, tenía la parálisis. Era su casa. Yo ni sabía que él era el dueño. Y empezaron a humillarme. Me puse a llorar. No supe qué hacer. Les soy sincero, no supe qué hacer. Entonces mi esposa agarró un vaso y se lo aventó en la mesa. Deja de estar humillándonos. Deja de estarnos molestando. Si esta es tu casa, mañana nos vamos. Pero no nos estés molestando. Y me acuerdo que cuando reventó el vaso estalló en pedazos y el Señor se asustó y se salió. Usted no conoce a mi esposa enojada, ¿eh? Cuando yo doy un mensaje como este, no es motivo de interés que me admiren, sino que admiremos al que cambia vidas. Que admiremos a aquel que pudo haberse dejado llevar por la presión y ser completamente una historia diferente. No habría esperanza para nosotros. Pero si tú tomas una decisión correcta hoy, hay 4 cosas que están en la Biblia que van a pasar. Les quiero decir algo, a ver, me voy a detener para decir algo que toda mi vida me ha molestado mucho. Yo prefiero ser, decía antes, o un pecador o un cristiano de verdad. Pero si yo voy a ser un tibio, farsante, de doble cara, prefiero perderme. Y cuando yo escuché esta frase me molestó, me tallaba, me daba fuerte. Cuando yo oí una persona que dijo, hasta para pecar son mediocres. Porque ni pecan, ni se convierten bien. Y esa frase a mí me tallaba y decía, o me convierto bien, o sigo mi vida como la he vivido. ¿Sí me va siguiendo lo que estoy hablando? Cuando tú te decides a caminar correctamente con Jesús, cuando tú te decides verdaderamente a quedar bien con Él, sin importar si quedas mal con todos los demás, cuando tú te decides a perderlo todo, pero nunca perderlo a Él, escúcheme bien, todo es todo. Y no estoy diciendo déjalo todo, y si lo dijera no diría nada malo. Por Jesús estaría siendo fiel a su mensaje, porque Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero lo que sí le quiero decir, cuando tú te determinas a seguir a Jesús, normalmente la gente, mire, escúcheme bien y verá que no es mentira lo que voy a decir. La que siempre está diciendo que todos son unos hipócritas es la más hipócrita. Porque yo, según me puedes tachar de un hipócrita, pero defiendo mi fe y la defiendo con principios. Pero normalmente la gente que siempre está viendo los errores de los demás está viendo sus propios errores. Y además déjeme añadir algo más, que suena fuerte, suena crudo, suena rudo, suena fuerte, pero es verdad. Siempre he dicho que el que habla atrás de otro es un cobarde además. ¿Sí se escuchó? Yo no necesito primero hablar mal de nadie, porque no vivo de eso. Y nadie vive de hablar mal de los demás. Pero si tú te decides a seguir a Jesús, si tú decides seguirlo a Él,
y pagar el precio que tenga que ser necesario. Hace rato les dije de Álvaro López. Estaba yo platicando aquí con Raquel, porque ella viene de familia de músicos. Él es familiar de músicos. Su papá, ¿de quién fue? A ver, ¿de quién fue cantante? Diles ahí, tienes el micrófono. ¿De quién pianista? Pianista de los hermanos Castro, de Benito, de Gualberto, músico de Paul, de Stanley, de varios. Ellos son familia de músicos y platicábamos ella y yo acerca de este video. Y decíamos, wow, ¿quién no quisiera tocar con Luis Miguel? Y un día le digo, espero en Dios, este hombre le dé su vida a Jesús, y todos los que no decidieron darle un buen testimonio se van a arrepentir. Dicen, voy a hablar de Jesucristo y decirle esto: si tú te decides a seguir a Jesús, si tú te decides a perderlo todo, pero nunca a Él, a quedar mal con todos, pero nunca con Él, a perderte de lo que tú quieras, pero jamás a Jesús, 4 cosas van a pasar en tu vida y les voy a mencionar rápido. La primera, serás librado del horno de fuego, de la presión. Salmo 91, 14 y 16 dice Dios, solamente voy a mencionar una parte de ese versículo, se lo voy a decir de memoria: por cuanto en mí es puesto tu amor, yo te libraré. Contigo estaré en la angustia. Es una promesa que dice Dios, yo lo hago contigo. Si tú te decides a vivir en esta posición, tus enemigos serán mis enemigos. Si me escuchaste, pelearán contra ti y no te vencerán, dice Él. No te vencerán. Pelearán contra ti, no te vencerán. Si tú te decides, dice la Biblia, que la llama no arderá en ti. Isaías 43:2. Puede ser que la presión aumente, pero nunca te matará. Te hará más fuerte. ¿Sí me escuchó? La presión sacará el carácter de Jesús en tu vida. Cuando logre predominar Jesús por encima de tu persona, de tu yo, mirarás el carácter de Jesús. Hace rato yo dije, no le niego. Sí sentí en mi mente, yo he contado aquí varias historias. ¿Se acuerdan que un día conté un día que me subí al metro y un señor me dio un codazo en la cabeza? Yo me agarré del tubo para bajarme y el señor me empujó. Pues no me solté porque tenía que llegar al trabajo. El señor se regresó y me dio un codazo en la cabeza, ¡pum! Y luego se abrió en la puerta así, ¿qué? A ver, ¿qué? Y yo, se cierran las puertas y la gente, y yo, la presión que sale, si te decides a seguirme, Salmo 50:15, tú me honrarás. Dice Dios, te libraré y me honrarás. Si te decides a tener un verdadero arrepentimiento, si verdaderamente te conviertes a ti de todo mi corazón, por favor preste atención, el que no se ha convertido de todo su corazón, el que vive 2 vidas, el que no deja la vida que le llamó Dios, te salvó de esa vida. Óigame, presta atención, el que no se arrepiente, el que quiere seguir viviendo doble vida, caminar en 2 cables, no se puede. Pero dice Dios que si tú te arrepientes, Salmo 51 es el salmo de un arrepentimiento. Se llama plegaria pidiendo perdón. Te sucederá lo que dice el verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sí me escuchó? Si tú te decides a convertirte de todo tu corazón, los pecadores se convertirán a ti. La gente va a querer seguir a Jesús el que amas. La gente va a querer amar al Jesús que tú amas. La gente va a querer conocer a Jesús al que tú amas. Y esa gente te va a buscar y te va a decir, ¿a dónde puedo ir contigo? ¿Sí me escuchó?